Hola amigos de YouTube, yo soy el doctor Oliver Rodríguez, psicólogo. Bienvenidos a mi canal Sanando desde el Alma. Y en este nuevo video les voy a hablar un poco sobre los distractores. En el video anterior, y si no lo han visto, los invito a que lo busquen, que lo vean, les hablaba un poco sobre la procrastinación, que es esa postergación de tareas. Muchas veces procrastinamos o postergamos tareas porque nos distraemos, porque perdemos el foco, perdemos el enfoque, perdemos la meta. Y es que dentro de los distractores existen muchos distractores y muchas eh, cosas o situaciones que nos alejan de la meta. A veces cosas que ni siquiera pensaríamos que son así. Y es muy importante primero, y es uno de los distractores, es apartarse de vivir en el futuro, apartarse de creer que las cosas las vamos a hacer cuando suceda alguna cosa. Somos muy dados a decir, cuando tenga una casa haré tal cosa, cuando salga de la escuela, cuando salga del colegio, cuando termine la universidad, cuando compre mi carro nuevo, cuando eh, termine esta carrera y cuando, siempre estamos pensando en el futuro, en un futuro que no existe, que no ha llegado y que no sabemos si va a llegar, o por lo menos de la manera en la que nosotros creemos que va a llegar. Y eso ya de por sí se convierte en un distractor. La mejor forma de obtener mejores resultados es viviendo en el presente, en el aquí y ahora, y empezando a crear ese futuro que queremos desde el presente. Para eso necesitamos tener metas, tener propósitos. La gran mayoría de las personas pasan viviendo en el futuro precisamente porque no tienen metas, porque no tienen propósitos. Pasan dando vueltas en círculo sin saber a dónde ir, sin tener rumbo, sin tener dirección. Y eso es lo que hace que no obtengan los resultados que quieren. Y es que precisamente el estar esperando a que algo pase, a que algo mágico pase, o que algo que en realidad tal vez va a llegar a pasar, nos mantiene alejados de lo que realmente importa, nos tiene alejados de lo que queremos. ¿Por qué? Porque mantenemos nuestra mente en un futuro, como les decía, que no ha llegado y que no sabemos si va a llegar. Y al final, ¿qué es el futuro? El futuro es un sistema de probabilidades donde el montón de esas probabilidades, de esas cosas que pueden pasar, solo va a suceder uno. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer que esa probabilidad suceda. ¿Cómo? Desde el presente. Pero ¿qué pasa si estamos viviendo en el futuro? ¿Estás viviendo en el futuro? ¿Quién está viviendo tu presente? ¿Quién vive tu presente? Y por eso es que las personas se sienten vacías, y por eso es que las personas pierden su rumbo, por eso es que las personas no saben a dónde ir y que muchas veces obtienen eso que creen que es la meta y eso que creen que es la felicidad y se dan cuenta que no era la felicidad. Por ejemplo, ganan la carrera, obtienen la carrera que quieren, o ganan la universidad, o el colegio, o la escuela, o compran el carro nuevo, o compran la casa nueva, y después ¿qué? No saben a dónde ir porque anclaron o viven anclando su vida en un futuro que no ha llegado y que tal vez no llegue como nosotros lo creemos. Y la mejor manera, como les decía, es creando desde el presente nuestro futuro. Y para eso es importante tener metas, tener propósitos y en un video siguiente les voy a hablar un poco sobre ese propósito, sobre tener metas claras. Ahora, como les decía, me voy a enfocar específicamente en las distractores. Y eso de pensar en el futuro se convierte en un distractor, no nos permite tener resultados en el presente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo que no nos corresponde. También el mismo estudio a veces se convierte en distractores. He tenido pacientes que he atendido en consulta que viven postergando una decisión importante y la postergan ¿cómo? Desde los estudios. Comienzan a estudiar un montón de carreras, un montón de cursos, se vuelven cursillistas, como dicen por ahí algunos, y sacan cursos de todo, de cosas que tal vez no van ni a utilizar. Y, y al final, pues esos cursos se convierten en distractores. ¿Por qué? Porque comienzan a llevar cursos por no enfrentar la decisión que tienen que tomar, por no enfrentar la vida que tienen que enfrentar, por postergar una decisión importante.
o por postergar un evento importante. A veces inclusive tienen problemas en la casa, en el hogar, con la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, y esos estudios se convierten en un distractor para no enfrentar esos problemas. Y llevan curso tras curso como una manera de escape, como una manera de escape de enfrentar su situación, de enfrentar su realidad y de tomar las decisiones que tienen que tomar. Y así como pasa, por ejemplo, con el estudio, pasa con el trabajo también se convierte en un distractor. Y el trabajo se convierte en un distractor también cuando nos refugiamos en el trabajo para no enfrentar la vida que tenemos que enfrentar, para no enfrentar las decisiones que tenemos que enfrentar. Y son personas que pasan 8, 10, 12 horas, 15 horas en un trabajo por no llegar a su casa a enfrentar su problema, a enfrentar su situación, a enfrentar su realidad. Y pasan toda la vida huyendo de su realidad, huyendo de sus problemas, cuando se saben que los problemas con el tiempo no se resuelven, más bien se hacen más grandes, se convierten como un efecto de bola de nieve. Y así pasa también con la misma familia, con los hijos. A veces se enfocan tanto en la educación de sus hijos que eso se convierte en un distractor y les evita tomar las decisiones que tienen que tomar, seguir el camino que saben que tienen que tomar, enfrentar la realidad que saben que tienen que enfrentar los problemas que tienen que enfrentar para solucionarlos y pasan toda la vida enfocados y su vida gira en torno a la crianza de los hijos. Está bien, es necesario cuando los hijos tienen ciertas edades, pero que no debería ser la razón principal. De una u otra manera, nosotros somos el espejo de nuestros hijos, o somos eh, la inspiración o la motivación de nuestros hijos. Y si pasamos nuestra vida y nuestra vida gira en torno a nuestros hijos, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos? Que estamos dejando de vivir nuestra propia vida, que hay otras cosas más importantes que nosotros mismos. Y muy probablemente cuando lleguen a crecer van a seguir ese camino. Y tampoco van a tener resultados, y tampoco van a seguir sus metas, y tampoco van a obtener sus propios logros, porque están acostumbrados a ver a sus papás dando vueltas en círculos, distrayéndose en cosas exteriores por no enfrentar su propia vida, por no enfrentar su propia alma, y por eso este canal le puse sanando desde el alma, por no enfrentar su camino, por no llevar su proceso. Y ni qué decir, pues, todos los distractores que hay afuera, decía Juvenal, un filósofo eh, romano, que para que el pueblo no se revele hay que darle pan y circo. Y todo lo que sea ese pan o comida, alimentación básica y circo, entretenimiento, también se convierte en un distractor. Y de ahí hablamos de las pantallas, de los teléfonos, de las de televisión eh, de paga inscrita, que tienen un montón de contenido y un montón de programas, que lo que pasa en las personas eh, entreteniéndose para no enfrentar su propia vida, escapando de una vida que no quieren vivir, también se convierte en un distractor. Los dispositivos electrónicos, las redes sociales, en el que el entrar a una red social y darle scroll y estar viendo cosas tal vez innecesarias, pasando video tras video que tal vez no le aporta nada en la vida y que nos metemos a ver algo y cuando nos damos cuenta han pasado 1, 2, 3 horas, 4 horas viendo nada, es parte de esos distractores. Pero ahora, sí, pues esos distractores son fáciles de identificar y creo que todo el mundo, todos lo tenemos claro. Lo difícil es identificar los distractores de cosas que, sabiéndolas utilizar, nos sirven para crecer, pero que también nos llevan a servir pero nos sirven, se convierten en distractores. ¿Cómo? Como el trabajo, que claro, necesitamos trabajar para vivir, para comer, pero cuando ese trabajo deja de ser un trabajo para vivir o para comer y se convierte en un distractor, cuando ese estudio, que claro, muy necesario, aquí no les estoy diciendo que no estudien, en la vida hay que estudiar y toda la vida seguir estudiando y aprendiendo cosas nuevas, pero ahora, cuando ese estudio se convierte en un distractor, cuando pasas de curso en curso, tal vez ni siquiera relacionado a lo que has estudiado principalmente,
y principalmente cuando esos cursos no te están generando resultados, estás llevando cursos por llevarlos. Un curso de una u otra manera debería generarte un resultado, debería ayudarte a vivir mejor, facilitarte la vida, tener un mejor salario, mejores ingresos, mejor puesto de trabajo, un mejor sueldo. Cuando esos cursos no llegan a eso, se convierten en meros distractores. ¿Cuál es la manera de identificar si lo que estamos haciendo, si dedicarnos a nuestros hijos, si el trabajo, si el estudio, por ejemplo, se está convirtiendo en un distractor cuando nos está apartando de la meta? Y es muy importante tener una meta, tener un rumbo, tener un propósito. Y que, como les decía, en el próximo video le voy a hablar de esto, del propósito, de la meta. Pero cuando ya tenemos ese propósito, esa meta, cuando ya tenemos un rumbo fijado, es muy dado y la mente muy dada a autosabotearnos con esos distractores precisamente, tratar de apartarnos de nuestro destino, de de nuestra meta, de lo que queremos. Entonces, ¿cómo identificar cuando se convierte en un distractor? Cuando nos preguntamos, ¿esto que estoy haciendo me aparta, me aleja o me acerca de lo que yo quiero? Cuando ya tengo claro lo que yo quiero, entonces al hacerme constantemente esta pregunta, y tiene que ser a diario, varias veces al día, me voy a dar cuenta si lo que estoy haciendo es parte de mi propósito, es parte de mi meta, es parte de mi futuro, es parte de lo que estoy forjando, o es solo distractores. Y si la respuesta es sí, esto que estoy haciendo me acerca más a mi meta, no es un distractor, es parte de mi propósito. Pero cuando esa respuesta es no, no, lo que estoy haciendo no me acerca a mi meta, no me acerca a mi propósito, se convierte en un distractor. Y al final, el fracaso solo es apartarse de la meta, solo es apartarse del propósito. Fracaso vemos cuando nos estamos alejando del resultado que queremos. Y por eso es muy importante apartarse de los distractores, cualquiera que sean, y seguirse enfocando la divina obsesión, la divino enfoque en la meta, divina atención en la meta que queremos. Por eso es muy importante identificar los distractores y cuanto antes irlos eliminando en nuestra vida. Entonces, háganse a diario esta pregunta: ¿lo que estoy haciendo me acerca o me aleja de la meta, del propósito, lo que yo quiero lograr? Hablar con esa vecina, hablar con ese amigo, irme de fiesta, me acerca o me aleja de ese propósito. Ir al baile, consumir algún tipo de sustancia, me aleja o me acerca de ese propósito, o es un distractor más. Ver esa película, ver esa serie, ver esa red social, estudiar esa carrera, matricularme en ese curso, trabajar estas extras, me apartan o me alejan de mi propósito. Porque si ese ingreso que voy a obtener de las extras lo voy a inyectar en ese propósito principal, pues esas extras o trabajar más me va a acercar a mi propósito. Pero si esas extras me están sirviendo solo para no llegar a mi vida, a mi casa, y no tener que enfrentar la vida que no quiero tener, no tener que enfrentar la soledad, o no tener que enfrentar a mi pareja, o no tener que enfrentar a mis hijos, o no tener que enfrentar a mi suegra o a mis vecinos, esos son distractores y me están llevando a alejarme de enfrentar ese problema y de tomar decisiones que sé que tengo que tomar, de ir y hacer ese proceso y hacer ese camino hacia adentro, de sanar esa alma para solucionar los problemas, porque los problemas de afuera son solo el reflejo de lo que tenemos dentro. Los problemas de afuera no se resuelven afuera. Y así lo han dicho otros autores, de como Luis Hay: yo no resuelvo mis problemas, yo resuelvo mis pensamientos que crearon esos problemas, y esos problemas se resuelven solos. Y por eso, si sanamos el alma, sanamos desde adentro, todo lo que vemos afuera, que afuera es solo un reflejo de lo que tenemos dentro, solo es una proyección de lo que tenemos dentro, se resuelve. Y todo es todo. Cualquier tipo de problema físico, psicológico, emocional, social, espiritual, se resuelve cuando hacemos ese camino hacia adentro. Y es parte de lo que voy a seguir hablando en este canal, Sanando desde el alma.
pero específicamente hoy quería hablarles cómo identificar esos distractores. Entonces ya tienen ese tip de cómo identificar ese distractor, hacer constantemente esta pregunta, si lo que estoy haciendo me acerca o me aleja a mi meta. Voy a seguir hablando cómo identificar mi meta o mi propósito, porque si no vamos a seguir dando vueltas en círculos sin saber a dónde ir. Y recuerden que este es mi canal, Sanándoles del Alma. Yo soy el doctor Oliver Rodríguez, psicólogo. Si les gusta este contenido, compártanlo, suscríbanse, denle like. Así YouTube les va a avisar cada vez que coloco un video nuevo. Y, y si ustedes saben que este contenido le puede servir a otras personas, sean generosos y compártanlo, que otras personas más se beneficien de este contenido, de esta información. Y recuerden que todos podemos sanar, pero no podemos sanar por otros. No podemos hacer el cambio por otros. Nadie puede cambiar por otros. Podemos cambiar solo por nosotros mismos. Y el cambio empieza hoy si así lo quieres hacer.